martes 24 y miércoles 25. Pero la pregunta que me gustaría hacer para comenzar es: ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando hablamos de Navidad? Nacimiento de Jesús. Pero seguramente en tus días previos y quizás semana previa o 2 semanas previas, puedes tener en mente que celebramos el nacimiento de Jesús. Pero en la práctica pasan muchas otras cosas con nosotros antes de enfrentar ese día, ¿verdad? Para algunos entonces pensar en la Navidad significa comenzar a cranear y a pensar en qué vamos a comer en la cena de Navidad, y eso no está malo, ¿cierto? El Señor le gusta que nosotros podamos disfrutar prudentemente, pero disfrutar de la comida, ¿verdad? Amén, ¿cierto? Eso no es malo. Pero también podríamos estar pensando en lo pesado que podría llegar a ser empezar a preparar cosas para la Navidad. Sobre todo cuando uno viene de familias numerosas y es una carga o una inquietud a veces insana tener que regalarle a cada uno de los primos, sobrinos, hermanos, tíos, abuelos, vecinos y compañeros de trabajo. Gracias a Dios no cargo con eso, cargo con otras cosas, pero con eso no. Pero varios de nosotros podrían estar en un ajetreo constante, intenso, y perder de vista que Jesús nació ese día, aunque no sabemos, como decía Joseph, si fue ese día, pero nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Para otros puede ser una fecha de estrés, ya lo dijimos. Para algunos, tiempo de deudas. Pero para otros también podría ser una muy mala fecha. Una fecha de soledad. Una fecha de profunda tristeza por cómo han sido las Navidades en el pasado, cuando éramos pequeños, que no necesariamente pudo haber sido un tiempo de recogimiento, de meditación, sino más bien de discusiones, de embriaguez, de violencia. Y con todo eso nosotros llegamos a este 24 de diciembre del año 2024. Y cada uno de nosotros llega de una manera diferente. Por eso le doy gracias al Señor de que 2 días antes de la Navidad tengamos este tiempo de escuchar su palabra y preguntarnos, pero más allá de todo lo que acabo de decir, ¿de qué trata la Navidad realmente? ¿Qué deberíamos estar reflexionando estos días por sobre cualquier otro ajetreo o afán? ¿Qué nos dice la Navidad acerca de Dios y de nosotros mismos? Hoy es un buen día entonces para recordar el propósito por el cual el 25 de diciembre es un día especial. Y es especial para el mundo entero. Pero especialmente para nosotros los cristianos debería ser un día de reflexión, de gozo y de compartir. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes recordamos la fidelidad del Dios que cumple sus promesas. Eso lo deberíamos recordar todos los días, pero como nos olvidamos en la providencia y sabiduría de Dios, Él permite que en este día especial nosotros podamos recordar de manera particular la fidelidad del Dios que cumple sus promesas y segundo, se acerca para salvarnos. Es un Dios fiel, un Dios que promete lo que cumple y lo cumple de una manera cercana. Él prometió en el Antiguo Testamento salvar a un pueblo y lo hizo de manera cercana. Entonces, el propósito de este sermón es que nosotros podamos recordar o considerar la fidelidad del Dios que salva de manera cercana. Y ese es el título de este sermón: la fidelidad del Dios que salva de manera cercana.
Algo ya adelanté cuando estamos en el tiempo de la alabanza y quiero que sea el primer punto de esta reflexión. Es el contexto de Israel antes del nacimiento de Jesús. Si nosotros vamos a la Escritura, Mateo capítulo 1, versículo 17, y de los versos anteriores, Mateo parte con la genealogía de Jesús, ¿verdad? Parte diciendo de dónde viene Jesús, del linaje de Abraham, de David, de Isaac, y comienza a contarnos toda la genealogía hasta llegar a José, el padre terrenal de Jesús, ¿verdad? Pero en el versículo 17, terminando, dice: desde David hasta la deportación a Babilonia habían 14 generaciones, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Y es interesante notar que Mateo, antes de hablar del nacimiento de Jesús, haya dejado por escrito uno de los eventos más importantes que tuvo Israel en esos 500 años, desde la deportación hasta la venida de Jesucristo. O sea, lo que quiero decir es que Israel tenía muy presente que 400 o 500 años antes de la venida de Jesucristo habían vivido una de los cautiverios más crueles y más desoladores que el pueblo de Israel pudo haber vivido, y lo tenían presente. Lo tenían muy presente. Fueron 70 años donde el pueblo de Israel, específicamente la parte sur de Israel, estuvo en cautiverio en Babilonia como esclavos, sirviendo, sufriendo las consecuencias de sus propios pecados. ¿Recuerdan eso? Un pueblo rebelde, constantemente rebelde, Dios diciéndoles: Israel, vuélvete a mí. Israel, no adores a los ídolos. Israel, obedece mi palabra. Pero Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue tan porfiada, no hizo caso a la palabra del Señor, y Dios les dijo: si ustedes siguen en esa rebeldía, levantaré a sus enemigos para que los cautiven. Dicho y hecho, así pasó. No solamente el pueblo de Israel fue cautivado, sino que perdieron una de las cosas más importantes que ellos tenían: el templo de Salomón. Fue quemado, destruido, y solo quedaron ruinas. Y después de los 70 años, el pueblo de Israel vuelve, y Israel estaba en una completa desolación. Ese fue el contexto en el cual el pueblo de Israel vuelve a su tierra. Pero no solo eso, de ahí para adelante la historia de Israel no fue nada bonita. Porque en el año 175 a.C. sufren otra invasión a cargo de Antíoco Epífanes, que fue una de las invasiones más grotescas que pudo haber tenido el pueblo de Israel, a tal punto que en el lugar de adoración del pueblo de Israel, Antíoco Epífanes, de pura maldad, tomaba cerdos, que los israelitas consideraban el animal más inmundo que podía haber. Tomaba cerdos y los traía al lugar del sacrificio, al lugar del templo, al lugar de adoración. Era una aberración de las más grandes para el pueblo de Israel, y Antíoco Epífanes lo hizo sin ningún tipo de consideración. El pueblo de Israel estaba sumergido en la represión, sumergido, sufriendo en parte también las consecuencias de su pecado, y también las consecuencias de la violencia y del pecado de las otras naciones. Ambos eran culpables, ambos eran responsables, pero la peor parte la vivió el pueblo de Israel. Pero no solo eso. Luego de Antíoco Epífanes, llegamos a un momento vital en la vida de Israel, que es el gobierno y el sometimiento del pueblo de Israel al imperio romano. Un imperio de sangre,
Un imperio que trajo muchas cosas positivas a la civilización, hicieron caminos, normalizaron una sola lengua, hicieron aperturas comerciales, pero era un pueblo de sangre, era un pueblo guerrero, era un pueblo cruel. E Israel, saliendo ya de un cautiverio grotesco y de varios para atrás, ahora está en el contexto de un sometimiento esclavizante al imperio romano, que les robaba, le cobraban impuestos, los sometían, y no solamente eso, los soldados romanos eran sumamente crueles con el pueblo de Israel. Por eso cuando Jesús habla de que dice, si alguien viene a pedirte que cargues una milla, carga dos, está hablando en el contexto de que los soldados romanos, ni siquiera los emperadores o los gobernadores, los soldados romanos veían a un israelita y le decían, oye tú, lleva mi carga. Y los israelitas tenían que someterse. O sea, el nivel de esclavitud que estaba viviendo el pueblo de Israel era grosero. Y le quiero agregar una cosa más para que el panorama sea más desolador aún. Ustedes saben que del Antiguo al Nuevo Testamento hay una hoja en blanco. Malaquías, Nuevo Testamento, hoja en blanco. Esto es parte de una edición normal de un libro, ¿cierto? Cuando uno va a empezar un capítulo nuevo, siempre hay una hoja en blanco. Pero para nosotros que sabemos la historia, sabemos que no es una simple hoja en blanco. ¿Saben lo que pasó? Entre el último libro que se escribió del Antiguo Testamento al nacimiento de Jesús, hubieron 450 años donde Dios no levantó ningún profeta y Dios decidió no hablar al pueblo de Israel por ninguna persona. 450 años sin escuchar la voz de Dios. Wow. Nosotros no sabemos lo que significa eso. El pueblo escogido de Dios, 450 años sin escuchar un profeta, sin escuchar la voz de su Dios. Ese era el contexto de Israel antes del nacimiento de Jesús. Es fácil entonces considerar en ese contexto cómo se sentía el pueblo de Israel. Un pueblo sufriente, un pueblo cruel también, un pueblo resentido, pero dentro de todas esas cosas un pueblo que anhelaba la libertad, un pueblo que anhelaba la redención, un pueblo que anhelaba ver a ese Dios que había estado 450 años en silencio en acción. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay dos personas que la Biblia relata que tenían este corazón de esperar al Mesías, de esperar al Redentor, Simón y Ana. ¿Se recuerdan? Capítulo 1 y 2 de Lucas. Eran dos personas bastante mayores que conocían la historia del pueblo de Israel y dicen que no se apartaban del templo porque estaban esperando ver al Mesías que Dios había prometido. Estaban desesperados por recibir la redención que Dios les había prometido y no se apartaban del templo. Y Simón, de hecho, hizo una promesa, ¿se recuerdan? Y le pidió a Dios que él no quería partir de este mundo sin antes ver al Mesías. Había una desesperación para ver a ese Mesías que Dios había prometido al pueblo de Israel por medio de Moisés, 1500 a 1400 años antes de la venida de Jesús. Dios había hablado por medio de Moisés en Deuteronomio 18 específicamente de que él iba a levantar un profeta que traería redención y que traería la palabra segura de Dios. Ese profeta, 1500, escúchenme bien, 1500 años antes de la venida de Jesús, Dios ya lo había prometido. Más atrás, Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera alusión a este Mesías, a este Redentor que vendría, cuando la serpiente hace que caigan en el pecado
nuestros primeros padres, Adán y Eva, se rompe la relación con Dios. Ustedes saben la historia, Adán y Eva pecan contra Dios, pierden su comunión con Dios, pierden su comunión el uno con el otro, se empiezan a echar la culpa, tú fuiste, yo fui, no, si fue este otro. Comienza a haber un caos y el hombre también pierde su relación de gobierno y señorío sobre la creación. La tragedia. Pero en medio de esa tragedia, Dios promete algo. Que vendría un libertador que pisaría la cabeza de la serpiente. Vendría un libertador que remediaría lo que tú y yo hemos hecho durante 20, 30, 40 años y que la humanidad entera ha hecho, pecar contra Dios. Él lo prometió. Y el pueblo de Israel lo sabía. Vendrá un libertador, vendrá un Mesías, vendrá aquel que nos redima. Era desolador el panorama, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Nosotros de nuevo no sabemos lo que eso significa. Pero el pueblo de Israel estaba en un sometimiento profundo, sin escuchar la voz de Dios por más de 450 años, siendo oprimidos, siendo esclavizados, siendo maltratados, pero esperaban al Mesías. No todos, pero varios lo esperaban. Y en ese contexto sucede lo siguiente, versículo 18 al 21. Después de siglos de espera, sucede lo siguiente, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es lo segundo que quiero compartir con ustedes. Ya vimos el contexto en el que estaba Israel y ahora nosotros vamos a ver cómo Dios irrumpe en la historia. Suena hermoso, a mí me suena muy hermoso eso. Dios irrumpiendo en la historia. Dios entrando de manera palpable a la historia para traer el regalo más grande que cualquier ser humano podría recibir. Dios irrumpiendo en la historia para traernos el regalo más grande que tú y yo podríamos esperar. ¿Sabes cuál es? El perdón de nuestros pecados y la reconciliación con un Dios santo. No hay regalo más grande. No hay regalo más grande. ¿Y saben qué? Fue traído por el mismo Dios. El pueblo de Israel estaba esperando un libertador militar. El pueblo de Israel estaba esperando a alguien que viniera con armas a destruir a sus enemigos. El pueblo de Israel estaba esperando otro regalo. El auto que siempre quisieron, la casa que siempre desearon. Estaban esperando otras cosas. Pero Dios les dio el verdadero regalo. Dios nos dio el verdadero regalo y lo hizo irrumpiendo en la historia. Por lo tanto, la opresión del pueblo de Israel en manos del Imperio Romano no era la mayor necesidad que ellos tenían.
No era la mayor necesidad que la economía de Israel cambiara, que las condiciones laborales cambiaran, que las condiciones sociopolíticas, económicas cambiaran. Todo eso es bueno y es necesario, pero no era lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban un Salvador. Ellos necesitaban a alguien que perdonara sus ofensas, sus pecados. Ellos necesitaban a Jesucristo. Pero este regalo no vino como ellos esperaban. Ellos esperaban un ser imponente, con un ejército, y le llega un regalo envuelto en pañales, naciendo en la miseria. Si ustedes se recuerdan otros relatos de la Escritura, dice que cuando María iba a dar a luz a Jesús, fueron a buscar un lugar donde darlo a luz, y dice que ni siquiera había espacio para ellos en el mesón. No tenían para pagar el mesón, o estaba tan lleno que no pudieron acceder a lo más básico para recibir a un niño, un lugar decente. Pero no había lugar para ellos en el mesón. Y ahí, con los animales, con el lindo olor a frutilla, el Mesías decidió nacer. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús no nació en un templo? ¿Por qué Jesús no nació en una cuna de oro? ¿Por qué Jesús no nació siendo hijo del rey de Roma, o del rey o del gobernador más importante de Israel? ¿Por qué Jesús no nació ahí? Porque Jesús quería identificarse con nuestra miseria, no con su miseria, porque en Él no hay miseria, en Él no hay tinieblas, en Él no hay pobreza. Pero Él, siendo rico, se hizo pobre. Él, siendo glorioso, quiso temporalmente despojarse de su gloria para identificarse con nuestra miseria. ¿Qué estás esperando tú en esta Navidad? ¿Cuál es el regalo más deseado para ti en estos días? No es necesario que lo digan, pero cada uno de nosotros desea algo. Nosotros, los que estamos en Cristo, quizás deseamos cosas diferentes a lo material. Deberíamos, al menos. Los regalos no son pecaminosos en sí mismos. Hacer transferencia de regalos en la Navidad no es pecaminoso en sí mismo. Pero ¿es eso lo que estás esperando? ¿Es eso la guinda de la torta? ¿Es eso lo que está consumiendo tus meditaciones en estos días? ¿Te sientes identificado con el pueblo de Israel que estaba en medio de una oscuridad tremenda y estaban deseando un regalo envuelto en papeles de oro? Y le llega un regalo envuelto en papeles de trapo. Pero como dijo C.S. Lewis, en ese pesebre, en ese humilde pesebre, había algo más grande que el mundo entero. En ese humilde establo estaba naciendo aquel que había creado el cielo, la tierra y el universo entero. Y todos nosotros es bueno y es necesario que deseemos liberación, que deseemos plenitud, que deseemos que las cosas vayan mejores. Es bueno y necesario que todos aquí estemos deseando tener una linda Navidad. Es bueno. Es bueno desear que el próximo año 2025 sea mejor que este. Es bueno eso, es necesario eso.
Pero ¿estás seguro de que es tu mayor necesidad? ¿Estás seguro que es de verdad tu mayor necesidad? ¿Qué dirá Dios al respecto? ¿Qué dirá Dios al respecto? Sin duda, lo que más deberíamos desear en esta Navidad, en lo que queda del año y el próximo año, es que tú y yo, si eres cristiano o no, en la misma necesidad, podamos tener una relación cercana, real, verdadera con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra mayor necesidad, hermanos. Estábamos hablando y orando para que amemos más. Necesitamos amar más. Yo necesito amar más, pero no voy a poder amar más si no tengo una relación más cercana, más amorosa y más deleitosa con Jesucristo. No voy a poder. Voy a poder fingir que amo. Voy a poder aparentar que amo. Pero no voy a poder amar genuinamente si yo no estoy acercándome a Jesucristo en una relación cercana, real y amorosa con Él. Y si tú estás aún ahora sin una relación con Cristo, estos días son especiales para que tú puedas reflexionar en esto. De que tu mayor necesidad y el regalo más grande que tú podrías esperar ya fue dado. Y se llama Jesucristo. Porque Él perdonó tus pecados, porque Él murió en una cruz para reconciliarte con Dios. Eso es lo que nosotros celebramos estos días, hermanos. Eso es lo que nosotros celebramos cada domingo cuando venimos a reunirnos como iglesia. Es lo que deberíamos celebrar cada día. Que el Dios alto y sublime se hizo humilde para habitar con el de espíritu humilde y con el quebrantado de espíritu. El Dios alto y sublime decidió venir a rescatar a los pobres en espíritu, a los que dicen yo no puedo, a los que dicen yo no tengo esperanza, a los que dicen yo no sé cómo hacerlo, no tengo nada para ofrecer a Dios. A esos Dios viene a rescatar. A los que dicen yo no puedo por mis propios méritos ponerme a cuenta con Dios, necesito un redentor. Y Dios se complace en salvarlos. Dios se complace en visitar a esas personas, como nos ha visitado a nosotros también. Amén. Quizás les va a sonar un poco repetitivo, pero es necesario hacernos estas preguntas. ¿Estamos realmente anhelando tener una relación cada vez más cercana con nuestro Dios fiel? ¿Estamos gimiendo, desesperados para que Él esté más cerca de nosotros? ¿O nosotros estar más cerca de Él? ¿Estamos deseándolo realmente? Te soy sincero. A veces me doy cuenta que yo no lo deseo tanto como debería desearlo. Y eso no lo digo para quedar bien con ustedes, lo digo porque conozco mi corazón. Pero lucho con eso. Y creo que no soy el único. Pero es nuestra mayor necesidad. Como iglesia, nuestra mayor necesidad. Que utilicemos estos días para recordar lo necesitados que somos de estar cerca de Dios. De un Dios fiel, de un Dios que cumple sus promesas, de un Dios que no es como nosotros y que irrumpió en la historia y que se acercó y que cumplió su promesa. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Dios nos salvó? ¿Cómo Dios nos visitó? ¿Cómo Dios irrumpió en la historia? Lo hizo desde su trono celestial a miles y millones de años luz de distancia, enviando un rayo cósmico para salvarnos.
¿Acaso Dios, sentado cómodo en su trono, miró el mundo a infinitas galaxias de distancia y dijo: sean libres, sean perdonados? Y esa palabra voló y voló y voló y voló hasta que llegó. ¿Fue esa la forma que Dios nos vino a salvar? Entonces, ¿cómo Dios irrumpió en la historia? Y este Dios, hermanos, este Dios fiel, y esto es lo tercero que quiero compartir con ustedes, este Dios fiel nos vino a salvar de una manera cercana. Este Dios que nos amó y nos ama de tal manera, no tiró un rayo cósmico para que visitara este mundo. Él dijo: yo voy. Él miró nuestra condición, tu condición y mi condición. Estamos separados de Dios por nuestros pecados, y no solo eso, sino sufriendo los pecados de otros. Y en esa desesperanza, en esa oscuridad, Dios miró y se compadeció. Dios miró y se enterneció y dijo: hijo, Jesucristo, ¿quieres ir por ellos? Y yo me imagino a Jesucristo disfrutando de esta unión perfecta con la Trinidad, deleitándose el uno en el otro, amándose con una gloria y un resplandor sin igual. Y Jesús con una cara de gozo, con una cara de alegría y con una cara de: Padre, yo voy por ellos. Déjame ir, yo voy por ellos. Déjame perder temporalmente todos los beneficios que tengo en esta gloria sublime para ir a rescatarlos. Yo quiero ir. Ese es nuestro Jesucristo. Esa es nuestra mayor necesidad. Ese es el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que, versículos anteriores, que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, siendo considerados enemigos de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos muertos también, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y nosotros hemos hablado mucho de una palabra muy linda, muy importante, que empieza con P. ¿Se acuerdan? Tiene 4 letras. Pero Dios envió a su Hijo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo malos, Él ha enviado a su Hijo para salvarnos. Pero hay una palabra importante: pero Dios demuestra. Y la Navidad se trata de cómo Dios demostró y demuestra su amor por nosotros, enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo no para vivir la vida de rey. Enviando a su Hijo no para vivir de una manera próspera, siendo popular, siendo la última chupada del mate, siendo el hombre más atractivo que haya conocido el planeta. Dios no envió a su Hijo con esos fines. Dios envió a su Hijo a sufrir, a compadecerse y a identificarse con nuestra miseria, viviendo en la pobreza, siendo humillado, siendo rechazado, siendo tachado incluso como alguien que operaba en el poder de las tinieblas. Imagínense. Y todo eso lo soportó por amor a su pueblo. Todo eso lo soportó por amor a sus escogidos. Por eso la noticia del Evangelio es tan maravillosa, hermanos. Por eso nos gozamos cada domingo recordando el Evangelio de Jesucristo. Porque es glorioso. Pero Dios lo demostró. ¿Cómo lo demostró?
cumpliendo sus promesas. Nosotros leímos este pasaje en Isaías, o en Mateo, perdón, capítulo 1, versículo 22, y el escritor dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo a través del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hermano, Isaías, para los que quizás no están muy relacionados con la Biblia, fue un profeta que vivió 700 a 750 años antes de Cristo. Y 750 años antes de Cristo, Dios lo usa para decir: vendrá un Salvador, vendrá un hombre que nacerá de una virgen, que nacerá de manera milagrosa. Y nosotros, hermanos, lo creemos absolutamente, que Jesús nació de una virgen, que Jesús no es producto de una relación entre José y María, no es producto de eso. Jesús nació de manera sobrenatural. Y nosotros lo creemos y no tenemos ningún problema en reconocerlo y confesarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué? Porque conocemos a un Dios que hace cosas extraordinarias y no tenemos problema en reconocerlo. Y Dios, como es fiel y cumple sus promesas, esa profecía 750 años antes de que Cristo viniera comienza a cumplirse. Un dato, no solo esa. Se calcula que hay alrededor de 300 a 350 profecías que se cumplen en los 33 años de ministerio de Jesús. Y más de 50 profecías que se cumplen al pie de la letra las últimas 24 horas de Jesús antes de la cruz. ¿Y nos piden evidencia de nuestra fe? Sí, pero la evidencia está. Y Dios ha dejado su palabra para que nosotros le conozcamos, le apreciemos y le digamos al mundo: nuestro Dios es el Dios único y verdadero, que decidió salvarnos involucrándose en la historia, que decidió salvarnos acercándose y siendo uno semejante a nosotros, pero sin pecado. Y de esta manera entonces, hermano, Dios comienza a cumplir su promesa de traer al Mesías, y lo hace de manera cercana, tomando nuestra piel, cargando con nuestros sufrimientos, sufriendo las mismas debilidades que tú y yo sufrimos por estar en un cuerpo físico. Hambre, sueño, cansancio y otras cosas más de índole emocional, como el rechazo, el menosprecio, la traición. Y Jesús se identifica y lo hace de manera cercana, diciéndonos: yo también lo pasé. Yo también sé lo que significa no tener nada. Yo también sé lo que significa el rechazo. Yo también sé lo que significa el a veces sentirse incomprendido. Yo sé lo que significa la soledad. Yo sé lo que significa la angustia. ¿O Jesús no se angustió? Y Jesús se identificó con nosotros. Y para ir terminando, quiero que, si pudieran olvidar todo lo que he dicho, pero pudieran recordar una cosa. Recuerden esto: Dios, el creador del universo, decidió salvarnos con sus propias manos. El Dios glorioso que hizo los cielos y la tierra decidió salvarnos no solamente con sus propias manos, sino con su propia sangre.
cuenta lo cercano que es Dios? ¿Te das cuenta lo compasivo que es Dios? ¿Te das cuenta lo glorioso que es nuestro Dios? Que decidió bajar, hacerse cercano a nosotros y entregar su propia vida, sus propias manos, su propia sangre. Hermanos, si esto no conmueve nuestro corazón, o si tú estás acá y esto no conmueve tu corazón, yo te ruego, te suplico que le pidas a Dios que te conceda el arrepentimiento, porque esto es glorioso. Esto es la verdad más gloriosa que existe. Si esto no provoca nada, si esto te tiene indiferente, yo te ruego que le pidas a Dios que te conceda arrepentimiento. Porque esto es hermoso. Dios no solamente se acercó para vivir 33 años en medio de nosotros, en medio de la humanidad, sino que Él, después de su muerte y antes de su muerte, Él prometió seguir con nosotros. Este Dios con nosotros, este Emmanuel, dijo: yo me voy ahora. Estuve 33 años con ustedes, yo me voy ahora, pero no los dejaré solos. Este Dios encarnado que vino a cumplir la misión de salvarnos de nuestros pecados, dijo: pero yo les voy a dar mi Espíritu Santo, yo les voy a dar mi presencia, y se las aseguro hasta el fin del mundo, hasta los últimos días que ustedes pasen en esta tierra. Yo les garantizo mi presencia con ustedes. Ese es nuestro Dios. O sea, no solamente creó el mundo y decidió introducirse en él en forma humana, sino que luego de su ascensión envió a su Espíritu para seguir con nosotros. Ese es nuestro Dios con nosotros, ese es nuestro Emmanuel. Contamos con su presencia, contamos con su morada en medio nuestro. Y si tú eres creyente, tú lo sabes, eres templo del Dios viviente. Es un Dios que se deleita en estar con nosotros. Y no solo eso, sino que nos dice: yo me encarné, habité entre ustedes, morí por ustedes, resucité en gloria, les di mi Espíritu Santo, y cuando ustedes partan de este mundo, y cuando la última respiración salga de sus narices, me verán cara a cara y estaremos juntos para siempre, y ya nada importará y ya nada tendrá sentido. Los dolores serán gloria, la tristeza se convertirá en alegría, y ese es tu futuro si tú eres cristiano. Ese es nuestro futuro, caminos a la gloria, a encontrarnos con el Emmanuel, con el Dios con nosotros y en nosotros. Y para eso Jesús nació. Y para eso Jesús nació. Para que tú y yo hoy día podamos decir: bendito sea el Dios de Israel, que nos ha librado de todos nuestros pecados. Que esas sean tus reflexiones en estos días en Navidad. Y que también tengas la oportunidad de encarnar ese amor que Dios encarnó en Cristo con aquellos que todavía no lo conocen. Haz el esfuerzo, invita a alguien que no conozca al Señor a tu Navidad. Haz el esfuerzo, invita a alguien que a lo mejor está recién conociendo al Señor a tu Navidad, para que ellos vean que ese niño no era un simple niño. Ese niño es el Dios del universo que ahora habita en ti. Que el Señor nos ayude.